Empezando este año 2025 para cosmetología, barbería y estilismo, vamos a continuar preparándonos para sacar nuestra licencia, recordando siempre que estas preguntas son preguntas universales. No importa el estado que te encuentres ni del lugar que tú vengas, del país que vengas. Hay preguntas que son todas iguales, solamente cambiarán algunas cosas, algunos reglamentos, pero en realidad las preguntas son universales. Pregunta número 1. El cabello que se corta por debajo de los dedos de 90 grados genera peso. Por debajo de los 90 grados genera peso. 2. El corte que se corta a 90 grados a más crea capas. Entonces recuerden, cuando es por debajo de los 90 grados va a crear peso, y cuando es por encima de los 90 grados o más crea capas. 3. Highlight con la técnica del gorro es recomendable para cabellos cortos. 4. Usar la técnica de tramado realizando un movimiento en zigzag. Usamos la técnica del highlight con laminado. La técnica de highlight con laminado. 5. Cabello amarillento se neutraliza con violeta. Otra pregunta. ¿Quién regula la seguridad del producto? ¿EPA o el Estado? Aquí dentro de los Estados Unidos lo regula EPA. Todas las botellas, cremas y líquidos deben estar etiquetados. Recuerden, etiquetados. Cocos. Tenemos el estafilococos, estreptococos y diplococos. Los diplococos, cuando son de dos, es como vamos a hablar que estuviéramos hablando de uvas. Tenemos dos uvitas, esas van a ser diplococos. Y si hablamos de estreptococos, vamos a hablar de cadenas, de forma de cadenas. Y cuando hablamos de estafilococos, estamos hablando de racimos, El crecimiento de los cocos en forma son de tres formas: estafilococos, estreptococos y diplococos. Otra pregunta: ¿cuál arteria sopla la sangre a la cabeza, rostro y cuello? Arteria que es carótidas comunes, son las carótidas comunes. CHAPES, escríbanlo, CHAPES. CHAPES es un acrónimo. Año par renueva la licencia los barberos. ¿Cuándo renuevan las licencias los dueños de barbería? En cada año impar. ¿Qué significa acrónimo NABA? NABBA mayúscula. Asociación Nacional de Juntas de Barberos de América. Pregunta: el hueso más grande del brazo, que se extiende desde el hombro hasta el codo, es el chistoso. Otra pregunta: la palabra tegumento significa cobertura natural. Otra pregunta: las guardas clipper son conocidas como peines adjuntos. Los guardas clipper son conocidos como peines adjuntos. Otra pregunta: término
técnico para las pecas es léntigos. Léntigos. Otra pregunta. El pH rango para un acondicionador de cabello es 3.0, 5 o 5. Recuerden que el pH se escribe P minúscula y H mayúscula. Otra pregunta. La función del cabello es decorativa y protectora. Los seres humanos están compuestos de un 70% de agua. También pueden conducir electricidad. Otra pregunta. Dejen para contestar. Y diseños personalizados que se utilizan para coser las extensiones a una banda deben ser, dejen para contestar, agujas sin puntas, rectas o curvas. Corrido. La aguja sin puntas y diseños personalizados que se utilizan para coser las extensiones a una banda deben ser rectas o curvas. Otra pregunta. En la permanente el tamaño del rizo está determinado por el tamaño del bigudí. Por el tamaño del bigudí. La pregunta. ¿Qué significa el poste de tricolores que se usa o reconoce a nivel internacional? Peluquería y barbería. Recuerden que ustedes donde se encuentren, en qué país se encuentren, si que no supiera el idioma en el país que se encuentre, pero basta con que tenga ese poste, usted sabe que ahí hay un barbero a los 3 colores. Otra pregunta. Los aclaradores vienen en 3 presentaciones: aceite, polvo y crema. Esta pregunta muchas veces la hacen. ¿Vienen aceite, polvo y crema? Son los aclaradores. Otra pregunta. Los rayos UV del sol llegan a la piel en 2 modos diferentes, como rayos UVA y UVB. Esas son las 2 formas como que llegan a la piel los rayos del sol. ¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo humano? La piel. ¿Qué parte del ojo nos permite ver los colores? El cono. El cono nos permite ver los colores. ¿Qué parte del cuerpo humano no puede sentir dolor? El cabello, nuestra hebra capilar, nosotros no vamos a sentir dolor. Es el cabello. ¿Qué parte del cuerpo humano nunca deja de crecer? Las orejas. Pero nosotros no lo podemos ver. Las orejas están en la respuesta. Ustedes también pueden verificar esta respuesta. ¿Cuántas costillas tiene un ser humano? 24. ¿Cuál es el nombre del hueso que tiene forma de mariposa? Esfenoides. El esfenoides tiene forma de mariposa. Esa pregunta también viene en el examen. ¿Qué sistema constituye el apoyo físico del cuerpo? El aparato locomotor. Otra pregunta. La unidad eléctrica que se utiliza para medir la resistencia se conoce como
Ohmio. O-H-M-I-O. Otra pregunta. La piel conforma el sistema integumentario. La piel conforma el sistema integumentario. Esta pregunta siempre viene. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizaría con mayor probabilidad para cortar el vello de las cejas que ha crecido demasiado? Corte sobre peine con tijera. Otra pregunta. La hoja móvil de la tijera es controlada por la anilla para el pulgar. Otra pregunta. Las tijeras de barbería, conocidas como tijeras de afinación, se utilizan en las puntas del cabello para quitar volumen. Otra pregunta. El intercambio de pensamiento, ideas o sentimientos con otra persona se denomina comunicación. Pregunta clave. Otra pregunta. Los productos que se utilizan para reducir el crecimiento de microbios sin destruirlos se denominan antisépticos. Los productos que se utilizan para reducir el crecimiento de microbios sin destruirlos se denominan antisépticos. Estas preguntas que las estoy repitiendo muchas veces son las que recién me están haciendo llegar y que se están ustedes, preguntas como dicen regaladas que se les he dado, siguen llegando en sus exámenes. Todas estas preguntas me las hacen llegar sus compañeros. Si tú quieres hacerme llegar alguna pregunta, se los voy a agradecer para compartirlo. Otra pregunta. El hueso es la estructura más dura del cuerpo y está compuesto por 1/3 de materia orgánica y 2/3 de sustancias minerales. El hueso es la estructura más dura del cuerpo y está compuesto por 1/3 de materia orgánica y 2/3 de sustancias minerales. Otra pregunta. ¿En qué área del cuerpo no encontrarás glándulas sebáceas? Que si las glándulas sebáceas son la grasa, en las palmas de la mano y en la planta de los pies. Otra pregunta. La capa de la epidermis que se desprende y es reemplazada constantemente es el estrato córneo. El estrato córneo es la capa de la epidermis que se desprende y es reemplazada constantemente. Esta pregunta también es importante en el día de tu examen. La capa de la epidermis que se desprende y reemplazada constantemente es la estrato córneo. Un síntoma subjetivo sería el picazón. El picazón es un síntoma subjetivo. Otra pregunta. El tónico de aceite para el cabello es un ejemplo de suspensión. Un ejemplo de suspensión sería un tónico de aceite para el cabello. Otra pregunta. 12 pares de nervios craneales se ramifican desde el cerebro y alcanzan partes de la cabeza, cara y cuello. 12 pares de nervios craneales se ramifican desde el cerebro y alcanzan parte de la cabeza, cara y cuello.
Otra pregunta. Los huesos parietales forman la parte superior y los lados del cráneo. Los huesos parietales forman la parte superior y los lados del cráneo. El objetivo básico de una crema fría es limpiar la piel. El objetivo básico de una crema fría es limpiar la piel. Otra pregunta. ¿Dónde aparece la papila dérmica con mayor frecuencia? En la zona T. En la zona T. Otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se debe masajear la piel normal como regla general? Semanalmente. Ustedes tienen que estar atentos en esa respuesta porque muchas veces les están poniendo días y no les ponen semanal. Entonces, tienen que estar atentos con las respuestas. Otra pregunta. Nombre científico para la psicosis de la barba es foliculitis de la barba. Otra pregunta. La temperatura correcta que se utiliza en una plancha térmica, en primer lugar, está determinado por la textura del cabello. Recuerden que la textura del cabello es, cuando ustedes agarren una hebra capilar, se van a dar cuenta si es delgada, mediano, grueso. Entonces va a estar determinada por la textura del cabello. Otra pregunta. ¿Dónde se encuentran los melanocitos? En el estrato germinativo. En el estrato germinativo se encuentran los melanocitos. Otra pregunta. Para las uñas de los pies, una lima, dejen para contestar, funciona mejor para el modelado. Grano mediano corrido. Para las uñas de los pies, una lima de grano mediano funciona mejor para el modelado. Otra pregunta. ¿En qué año OSHA creó la norma de patógenos transmitidos por la sangre? En el año 2001. Pregunta clave también. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de microbios patógenos puede eliminar el jabón de las manos si éstas se lavan correctamente? El 90%. Y recuerden que son 20 segundos el lavado de manos. Esta es otra pregunta. ¿Cuántas bacterias eliminamos al lavarnos las manos? Estima la Organización Mundial de Salud. Hasta dejen para contestar, de los microbios presentes en la superficie de la piel, un 80%. Recuerden que aquí dice, estima la Organización Mundial. Cuando dice, ustedes recuerden, Organización Mundial, la salud es un 80%, pero el porcentaje de microbios, cuando dice patógeno que puede eliminar el jabón de las manos si éstas se lavan correctamente, que sí, sus 20 segundos aproximadamente, estas es un 90%. Cuando estima la Organización Mundial es un 80%. Otra pregunta. Un organismo regulador estatal puede emitir sanciones contra el propietario y el profesional. Pregunta clave. Otra pregunta. Si una uña de los pies se cae debido a una lesión, ¿cuánto tardará en volver a crecer? De 9
a 12 meses. Recuerden que estamos hablando de la uña de los pies. Ahora ustedes averiguan de la mano. Otra pregunta. El nervio envía impulso a la piel de la frente, los párpados superiores, la porción inferior del cuero cabelludo, las órbitas, el globo ocular y las fosas nasales. Es el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es el encargado. Otra pregunta. La matriz contiene nervio, linfa y vasos sanguíneos. La matriz contiene nervios, linfa y vasos sanguíneos. Esta pregunta también es clave. Producto diseñado para aflojar y disolver el tejido muerto de la lámina ungual es el removedor de cutícula. Otra pregunta. El hueso interno y más largo del antebrazo que está unido a la muñeca y situado del lado del dedo meñique es el cúbito. Otra pregunta. El agua de lluvia o bajo tratamiento químico que solo contiene una pequeña cantidad de minerales se llama agua blanda. Otra pregunta. ¿Qué nivel de descontaminación alcanza un producto que contiene antisépticos? Saneamiento. ¿Qué nivel de descontaminación alcanza un producto que contiene antisépticos? Saneamiento. Otra pregunta. Al guardar la plancha Marcel se quema accidentalmente. ¿Qué debería hacer primero? Sumerja la quemadura en agua fría. Otra pregunta. La epidermis contiene 5 capas de piel: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato germinativo. ¿Qué capa es la más baja donde ocurre el crecimiento celular a través de la mitosis? Es el estrato germinativo. Otra pregunta. ¿Qué enlace se rompe y reorganizan durante una solución de ondas permanentes? Los disulfuros. Recuerden aquí qué enlace se rompe y reorganizan durante una solución de onda permanente en los disulfuros. ¿Por qué? Porque ahí va a haber la transformación. Otra pregunta. La piel tiene 3 capas principales: la dermis, la subcutánea y la epidermis. La epidermis es dejen para contestar de la piel, la más exterior, que sí que la que está más afuera, es la epidermis. Epidermis es la capa más exterior de la piel. Otra pregunta. Instrumento que produce calor uniforme y húmedo que se puede aplicar a la cabeza o rostro es el vaporizador. Recuerden el vaporizador. Dice, instrumento que produce calor uniforme y húmedo que se puede aplicar a la cabeza o rostro es un vaporizador. Muchos se pueden confundir con la gorra térmica. Recuerden, es un vaporizador. Otra pregunta. ¿Exposición a ciertas sustancias químicas pueden provocar dermatitis por contacto? Pregunta clave. ¿Exposición a ciertas sustancias químicas pueden provocar dermatitis por contacto? Otra pregunta.
Antes de una desinfección adecuada se debe realizar una limpieza. Quiere decir que antes de una desinfección debemos realizar una limpieza. ¿Con qué número de registro se deben registrar todos los desinfectantes? Con EPA. Todo profesional, los productos que usan deben tener un registro de EPA. En el sistema de nivel de coloración del cabello, ¿cuál es el pigmento residual en el nivel 7? Es el naranja. Otra pregunta. La irritación de la piel aumenta cuando el ángulo de la navaja es inferior a 30 grados. El ángulo de la navaja es inferior a 30 grados. Otra pregunta. Sección del cabello que determina la longitud al cortar el cabello se denomina guía. Que determina la longitud se denomina guía. Guía, recuerden. ¿Qué se debe usar para recuperar o sacar de los envases tipo tubo? Una espátula limpia. Otra pregunta. Enfermedad cutánea autoinmunes caracterizada por la caída de cabello que puede revertirse en pocos meses es la alopecia areata. Mi nombre es Gloria Campos.